Bienvenidos anfibios y demonistas a su estanque favorito. Hoy vamos a hablar del reino bacteria. Las bacterias constituyen una de las ramas principales del árbol de la vida. Casi todos los miembros de este dominio son unicelulares y procarióticos, lo que quiere decir que carecen de un núcleo rodeado por una membrana. Una de las cosas más características de las bacterias es que poseen peptidolicano en sus paredes celulares, además de que las polimerasas y los ribosomas del ARN que se encuentran en los dominios Archaea y Eukarya son diferentes a los que hay en el dominio bacteria. Los linajes en los dominios bacteria son antiguos, diversos, ubicuos y abundantes. Los fósiles más antiguos de cualquier tipo encontrados hasta la fecha son depósitos de 3.400 millones de años derivados de las bacterias. Puesto que los eucariotas no aparecen en los registros fósiles hasta hace 1.700 millones de años, los biólogos infieren que las procariotas fueron las únicas formas de vida en la Tierra durante al menos 1.700 millones de años. Las bacterias se han diversificado en especies que ahora se extienden por todo el planeta, pero ¿cuántas bacterias existen en la actualidad? Aunque hasta hoy se han identificado y denominado formalmente unas 5.000 especies, es muy probable que existan millones. Solo imagínate que en tu tracto gastrointestinal habitan unas 400 especies y en tu boca otras 500, de las cuales solo han identificado 300. Entonces, si tú lo que quieres es nombrar o descubrir una nueva especie, estudia las bacterias porque hay un gran campo por explorar. De los cientos o miles de especies que habitan dentro o fuera de tu organismo, una pequeña parte de estas bacterias son patógenas, es decir, que provocan enfermedades, y han sido responsables de algunas de las epidemias más devastadoras de la historia de la humanidad. Robert Koch fue el primer biólogo que estableció una conexión entre una especie determinada de bacteria y una enfermedad específica. Él describió la base para la teoría del germen de la enfermedad, sentando las bases de la medicina moderna y sosteniendo la idea de que las enfermedades infecciosas son provocadas por bacterias y virus. Que si no han visto el video de virus, aquí se los dejo para que vayan a verlo. Algunas de las bacterias que provocan enfermedades en los seres humanos se enlistan en esta tabla. Lo más importante de esta lista es que muchas formas patógenas provienen de muchos linajes del dominio bacteria y que las bacterias patógenas suelen afectar a los tejidos de entrada al organismo, como heridas, los poros de la piel, los tractos respiratorios o intestinales y el canal urogenital. Como sabrán, los antibióticos son moléculas que matan las bacterias. Sin embargo, su extenso uso a finales del siglo XX condujo al desarrollo de bacterias resistentes a medicamentos. La mayoría de las especies de bacterias descritas en la tabla anterior comprenden cepas que resisten a uno o más de los antibióticos que se recetan comúnmente. Y pues batir la resistencia a los antibióticos de las bacterias patógenas se ha convertido en un gran reto de la medicina hoy en día. Cabe mencionar que uno de los usos más extensos de estos organismos es en la bioremediación, donde se usan las bacterias para degradar agentes contaminantes y de esta manera poder darle una solución efectiva a los problemas actuales de la contaminación global. Ahora hablemos de las bacterias que habitan en lugares con alta salinidad, alta presión, alta temperatura o una baja temperatura que incluso un ser humano no podría sobrevivir. A estos organismos se les llama extremófilos o amantes del extremo. ¿Y por qué estudiarlos? ¿Por qué es tan interesante este tipo de organismos? Pues basándose en los modelos de condiciones que prevalecían en la historia temprana de la Tierra, parece probable que las primeras formas de vida fueran extremófilos. Por tanto, comprenderlos puede ayudar a saber cómo comenzó la vida en la Tierra. Incluso algunos astrobiólogos utilizan estos mismos como modelo en la búsqueda de vida extraterrestre, así como también son de interés comercial porque resultan útiles en muchos procesos industriales. ¿Y alguna vez se han preguntado de dónde viene el oxígeno que respiramos? La respuesta está en las cianobacterias. Las cianobacterias son un linaje de bacterias fotosintéticas, es decir, las primeras en realizar la fotosíntesis oxigénica,
En pocas palabras, son las productoras del oxígeno. Los registros fósiles y geológicos indican que las concentraciones de oxígeno en los océanos y la atmósfera comenzaron a aumentar hace 2300 o 2100 millones de años, gracias a las cianobacterias. Cuando el oxígeno aumentó en los océanos, las bacterias comenzaron a usarlo para la respiración celular y entonces fue posible la respiración aeróbica. Antes de eso, los organismos tenían que usar otros compuestos diferentes al oxígeno, por lo que solo era posible la respiración anaeróbica. Entonces, las bacterias pueden ser pequeñas en cuanto a su tamaño, pero debido a su gran número, su ubicuidad y su capacidad para producir procesos químicos complejos, tienen una enorme influencia en el medio ambiente global. En cuanto a la diversidad morfológica de las bacterias, esta imagen lo resume perfectamente, y es que las bacterias oscilan en tamaño desde las más pequeñas de todas las células libres vivas, que son las bacterias denominadas micoplasmas, con volúmenes tan pequeños como de 0.03 micrómetros cúbicos, hasta las bacterias más grandes conocidas como la Thiomargarita niambiensis, donde más de 1 millón de células de micoplasma cabrían dentro de una Thiomargarita. Las bacterias presentan una gran variedad de formas, entre las que se incluyen filamentos, esferas, barras, cadenas y espirales. Y además muchas células son móviles con movimientos de flotación impulsados por flagelos. A esta escala, la composición de la membrana plasmática y de las paredes celulares resultan especialmente importantes. Dentro de la bacteria existen dos tipos generales de paredes celulares. Estos tipos se pueden distinguir fácilmente debido a que reaccionan de manera distinta cuando se tratan con un tinte denominado tinción de Gram. Como se puede apreciar en la imagen, las células Gram positivas tienen un color morado y las Gram negativas un color rosa. A nivel molecular, las células Gram positivas tienen una membrana plasmática rodeada por una pared celular con abundante peptidolicano, que también aquí en la link esta pantalla se los dejo el video para que vayan a verlo, donde hablamos de esta sustancia compleja. Y por el contrario, las células Gram negativas tienen una membrana plasmática rodeada por una pared celular que tiene dos componentes: una delgada capa gelatinosa que contiene peptidolicano y una capa doble exterior de fosfolípidos. Por otro lado está la diversidad metabólica. Las bacterias son excelentes en cuanto al metabolismo, puesto que pueden utilizar casi cualquier compuesto como alimento, desde moléculas de hidrógeno hasta petróleo. Las bacterias parecen pequeñas y relativamente sencillas por su morfología, pero sus capacidades bioquímicas son realmente deslumbrantes. Todos los organismos tienen dos necesidades nutricionales fundamentales. Una es obtener energía en forma de ATP y la segunda, obtener moléculas con enlace carbono-carbono que les permitan sintetizar ácidos grasos, DNA, RNA, proteínas y otros compuestos que requiere la célula. Las bacterias producen ATP de tres formas. La primera son los fotótrofos, que quiere decir que se alimentan de la luz. La segunda son los quimioorganótrofos, que oxidan moléculas orgánicas con energía de alto potencial, como los azúcares. Y tres, los quimiolitrótrofos, que se alimentan de rocas, es decir, oxidan moléculas inorgánicas con energía de alto potencial, tal como el amoníaco o el metano. Las bacterias satisfacen su segunda necesidad nutricional de dos formas: de manera autótrofa, es decir, mediante la síntesis de sus propios compuestos, como en este caso podría ser el dióxido de carbono, o mediante la absorción de compuestos orgánicos de su entorno listos para usarse, a los cuales se les llama heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros. Ahora hablemos de los linajes fundamentales del dominio bacteria. El nombre bacteria proviene del griego bacter, que significa barra o bastón. El nombre está inspirado en la primera bacteria vista con un microscopio, la cual tenía forma de barra. Sin embargo, las células bacterianas tienen una gran variedad de formas. Los biólogos que estudian la diversidad bacteriana en la actualidad describen al menos 16 linajes o filos principales dentro del dominio. Vamos a ver algunos de ellos. Primero está Firmicutes. Firmicutes son gram positivas, tienen un porcentaje relativamente bajo de guanina y citosina en su ADN. Existen más de 1100 especies, la mayoría tiene forma de barra o esférica, incluso algunas de las esféricas están en formación de 4 células, algunas forman esporas, y las especies de este grupo causan una gran variedad de enfermedades como el tétanos, la gangrena y otras.
Luego están las espiroquetas. Las espiroquetas son uno de los filos bacterianos más pequeños en términos de número de especies. Solo se han identificado hasta la fecha 13 géneros y un total de 62 especies. Una espiroqueta provoca la sífilis y también la enfermedad de Lyme. Acinobacteria. Gram positivas de alto contenido en guanina y citosina. Se han identificado más de 1100 especies hasta la fecha. Algunos miembros de este grupo provocan la lepra y la tuberculosis, aunque también se han aislado más de 500 antibióticos de especies del género Streptomyces. Un ejemplo es la tetraciclina. Cianobacteria, también conocidas como algas verdeazules, aunque las algas son eucariotas. Solo se han identificado unos 80 especies, aunque son de los organismos más abundantes. Algunas especies liberan moléculas denominadas microcistinas, que son toxinas para las plantas y los animales. Clamidiales. Es posible que las clamidiales constituyan el más pequeño de los principales linajes bacterianos. Aunque las clamidias son filogenéticamente muy distintas, solo se conocen 4 especies de un género Clamidia, y las infecciones de Clamidia trachomatis son la causa más común de ceguera en los humanos. Por último está la proteobacteria. Tiene cerca de 1200 especies, constituyen 5 subgrupos principales designados con las letras griegas alfa, beta, gamma, delta y epsilon. El linaje le debe su nombre al dios griego Proteo, que podría asumir muchas formas dado que son muy diversas en morfología y metabolismo. En este caso, las proteobacterias patógenas son causantes de la enfermedad del cólera. La excepcional diversidad de las bacterias resulta importante. En primer lugar, explica su diversidad ecológica porque se encuentra en casi todos los sitios. En segundo lugar, desempeña un papel fundamental a la hora de limpiar algunos tipos de contaminación, siendo agentes eficaces en la bioremediación. Y finalmente, la diversidad metabólica es lo que hace que las bacterias intervengan activamente en el cambio global. Comparadas con las eucariotas, las bacterias tienen capacidades metabólicas extraordinariamente sofisticadas y complejas. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, los invito a que le den like, a que se suscriban, a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Sean felices, ajolotes. Nos vemos.